Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Estamos en el mejor lugar, en el lugar adecuado en este día, que hemos venido a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Vamos a estar orando, presentando este tiempo al Señor. Padre Santo y poderoso, en esta tarde, Señor, aquí está tu pueblo, tu iglesia Berea, Señor, una vez más reunidos, buscando de tu presencia, reconociendo que tenemos necesidad de ti, Padre, que sin ti no somos nada, Dios mío. Padre, perdona las faltas y los pecados que hayamos cometido. Míranos a través de la sangre de Cristo Jesús, que murió cargando todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Bendice a tu pueblo, bendice en esta tarde cada niño, cada joven, cada adolescente, cada matrimonio, cada familia, Señor. Cada nuevo creyente, Padre, fortalécele y manténlo en fe, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a buscarte cada día más, a permanecer fiel, porque los tiempos son difíciles y el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y ataca a veces a tu pueblo, Señor, para que caigamos de la gracia, para que dudemos de tus propósitos, Señor. Pero tu palabra es fiel y verdadera. Ayúdanos a escudriñar siempre tu palabra, Señor, y a confiar en tus santas promesas que tú tienes para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a estar en santidad, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener corazones agradecidos para contigo, porque tú vives obrando a favor de tu pueblo, Señor. Y cuando tenemos esos corazones agradecidos, sabiendo y reconociendo todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, entonces podemos mantenernos en fe y buscándote cada día y dependiendo de ti, Padre Santo. Gracias por estos tiempos de acción de gracia en que tu pueblo ha podido reconocer y regocijarse, Señor, en tu presencia y dar testimonio de toda la grandeza y maravillas que tú haces para con nosotros, Señor. Glorifícate en este tiempo, en cada alabanza, en cada momento, en cada cosa que se haga, en la palabra que va a exponer el predicador, Señor, que tú lo uses con poder, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, Dios mío, y reprendemos todo lo que se quiera oponer, todo espíritu contrario a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toma el control de todo este tiempo, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jeremías 33:11 dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Y así como dice Jeremías en este versículo, que nuestras voces sean escuchadas en el trono de la gracia de Dios con gozo y alegría, como el desposado y la desposada. Cuando hay una boda y se casan dos, están muy alegres, están felices por ese matrimonio. Que así sean nuestras voces, voz de alegría. Vamos a alabar en esta tarde a nuestro Dios, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Con corazones agradecidos alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar, como dice este cántico, con alegría, con regocijo, alabanzas a nuestro Dios. Delante de Él estamos como pueblo para glorificar su nombre y cantarle. Amén. De alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda
óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, su gloria, la gloria de su nombre cantaré, con el pandero. Alaba a tu Dios, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré como pueblo, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero. Toda la noche sin parar, a ti Señor, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Iglesia, vamos a alabar con óleo de alegría, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de su pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré, con el pandero. Alaba a tu Dios, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Él es el Rey. Gloria al Señor. Josué 21:45 dice la palabra del Señor, que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice que todo se cumplió. Y asimismo el Señor tiene grandes promesas para su pueblo, para nosotros, ¿verdad? Y nosotros solo nos queda confiar en esas promesas que Dios tiene para nosotros, que así como se cumplieron con el pueblo de Israel, se cumple para con nuestras vidas. Solo tenemos que creer y tener fe y confianza en nuestro Señor. Seguimos adorando y alabando a nuestro Dios en esta tarde. Ya casi finaliza un año, y un año tiene diferentes temporadas, diferentes estaciones, diferentes momentos. Pero en cada una de esas temporadas el Señor ha sido fiel. Su palabra siempre ha estado y Él ha ido delante nuestro. Dios quiera que para el próximo año podamos realmente danzar con el Señor. Cada temporada, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, podamos regocijarnos en su presencia y podamos acudir a Él. Amén. Vamos a alabar, vamos a regocijarnos en el gran nombre de nuestro Dios. No importa qué temporada tú hayas vivido, que el Señor se haga presente y sea una guía para su pueblo que busca de Él. Amén. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Amén. Eres pan para el hambriento y necesitado, tu promesa nunca has fallado, tu promesa y no has fallado. Yo no temeré, tú
fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado. Y en las nubes seremos arrebatados, porque así lo creemos, cara a cara te veremos. Yo no te veré no más, tu promesa es fiel. Tuyo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Si somos en Cristo Jesús, danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Y Danzo, dile, danzo. en ti yo confío. 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 Tuyo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tuyo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi Escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando, danzando en cada temporada, danzando con mi Dios, danzando en cada temporada. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, y en este mundo en que vivimos, todo lo que necesitamos o queremos, ¿verdad? Debemos de comprarlo con dinero. Hace falta el dinero para comprar los alimentos, la ropa, el calzado, el carro, la casa, lo que sea que necesitemos, hasta los medicamentos. Hay que comprarlo con dinero. Pero en el reino de Dios no podemos comprar un milagro, no podemos comprar una respuesta de Dios con dinero. Tiene que ser con fe. Y a diferencia del mundo, cuando en el mundo, por ejemplo, necesitamos un carro o una casa, que son cosas más costosas, si no tienes el dinero apropiado, así sea del down payment, porque a veces se da un down payment y se paga poco a poco, pero si no tienes el dinero que le están pidiendo los vendedores, usted no lo puede comprar. Tiene que tener el dinero justo que le pidan, ¿verdad?
Y en el reino de Dios todo es con fe. Todo se mueve no con el dinero, es con la fe. Pero sin embargo, Dios a veces no nos está pidiendo una fe tan grande como a veces creemos. Ay, le estoy pidiendo esto a Dios y lo veo tan grande que mi fe necesita ser más grande. Dios solo le pide que aunque sea pequeña, Él puede hacer grandes cosas. Aunque su fe sea pequeñita, Dios la puede usar para hacer grandes cosas y darle su milagro y contestarle su petición. Seguimos adorando a Dios en esta tarde. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No mira el que está a tu lado y adora a tu Dios. Amén. Vamos a decir: si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano, y por fe creemos, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá. Y tu problema, y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Amén, lo creemos por fe, amén. Amén, hermano. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Que aunque nuestra fe sea pequeña, Él puede hacer grandes cosas. Y también yo meditaba, hermanos, en que hay lugares en que están siendo perseguidos los cristianos. No tienen la misma posibilidad que nosotros de alabar y bendecir a Dios, porque son perseguidos y hasta le dan muertes por su fe en Cristo Jesús. Y nosotros somos libres para alabar y bendecir a nuestro Dios, y a veces las cosas del mundo nos entretienen y a veces hasta nos cuesta llegar hasta aquí, que es un día a la semana, ¿verdad? Tenemos que ser cristianos diligentes y adorar y alabar a Dios, ya que somos libres para hacerlo. Vamos a adorar a nuestro Dios y a seguirlo alabando en esta tarde desde el fondo de nuestro corazón y a gozarnos en su presencia, hermanos. Amén. Dice este cántico: así como David danzaba. Y todos conocemos
el salmista cuántos salmos escribió con regocijo y nos incitaba a alabar con pandero, con flauta, con regocijo, con tamborín, danzando a todo esplendor, amén. Así que estamos aquí para adorar. No me mire a mí, no me mire al del piano, a los instrumentistas, al del devocional, no mire al que está a tu lado. Es el momento de en la casa del Señor adorar al Señor como Él merece, porque Él nos ha hecho volver de una cautividad. Tú y yo éramos cautivos, pero en Cristo Jesús salimos de esa cautividad de vida que llevábamos por nuestros propios pies, y Él nos ha hecho libres, y en libertad, en regocijo, en alabanza, con pandero, con palmas. Es hora de adorar. Así que adora a tu Dios con libertad, adora a tu Dios con regocijo, porque es el momento, en medio de la alabanza, Él habita, dice su palabra, y estamos los hermanos juntos en armonía para alabar a nuestro buen Dios. Así que vamos a regocijarnos en su presencia. Amén, amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, Me gozaré en Jehová. Gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, Mis labios de alabanza. y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llegado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, sí. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Tiene que estar a tu lado. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos regalas este tiempo, este lugar. Tú lo has colocado en tu sabiduría. Queremos que la palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que se haga una realidad, que se haga una obra diaria en nuestra vida. Gracias por cada persona que se encuentra en este lugar. Encargo su vida, encargo la mía, en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y he titulado a esta predicación La multiplicación de los panes y peces. Vamos a basar esta predicación en la siguiente cita. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Evangelio de Mateo capítulo 14, 13 al 21. Este es uno de los pocos milagros que narran los 4 evangelistas y que cada evangelista lo ve desde diferentes perspectivas. Durante el desarrollo de la predicación voy a estar agregando algunos detalles de otros escritores, como es Marcos, Lucas o Juan. Y de repente no lo vamos a ver dentro de la narración del evangelista Mateo. El reto para nosotros es, ¿somos agradecidos por lo que recibimos? El primer principio que quiero transmitir en esta tarde es el siguiente. El creyente tiene que afrontar el luto. Versículo 19. Mateo capítulo 14, versículo 13, perdón. Mateo capítulo 14, versículo 13 dice de la siguiente manera. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Para poder comprender este primer versículo, podemos hacer lectura del pasaje anterior o del episodio anterior. Están estrechamente relacionados. Yo les adelanto, en algún momento ustedes lo pueden confirmar. Resulta que poco antes los discípulos de Juan le habían informado a Jesús que lamentablemente Juan el Bautista, en este caso el primo de Jesús, había sido decapitado. Los discípulos de Juan habían rescatado el cuerpo y lo habían enterrado. Cuando esta noticia llega a los oídos de Jesús, evidentemente le causa una profunda tristeza y toma la decisión de alejarse de una orilla a la otra, que era Betsaida, y quería sentir su dolor, quería alejarse de la gente, quería estar más de cerca con sus apóstoles, pero el versículo también dice que la multitud le seguía. Para poder entender el sentimiento o el estado anímico de Jesús, hay que ver qué tipo de relación tenía Juan y Jesús. Hay que entender que Elizabeth y María eran parientes. Por lo tanto, Juan y Jesús eran primos. Y su relación es muy estrecha, aun cuando eran fetos. Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, Juan, estando en el feto, dice que se exaltó, se llenó de gozo. Tanto así que Elizabeth fue llena en ese momento del Espíritu Santo y dio una palabra a María y le dijo, bendita tú y el fruto de tu vientre. Entonces, la relación de Jesús y Juan era muy cercana desde antes de nacer. En cuanto a la relación ministerial, fue Juan el Bautista que preparó el camino. Él bautizaba para arrepentimiento. Incluso cuando el Espíritu Santo reveló a Cristo como el Mesías, como el Salvador, Él dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, era tan fuerte una relación familiar, una relación ministerial. Incluso Jesús, cuando se expresó sobre Juan, su primo, en cierta ocasión dijo, no hay hombre nacido de mujer mayor que el profeta Juan. Entonces debemos entender la relación fuerte, estrecha, el afecto, el amor mutuo y la admiración que ambos se sentían. Entonces no es extraño que en este caso Jesús se haya sentido anímicamente mal. Todos nosotros reaccionamos de diferentes formas, de diferentes maneras, al saber que un familiar querido, un ser querido, un niño, un anciano ha muerto. En mi caso familiar, han sucedido 3 muertes de alguna manera, de manera continua.
Mi abuela materna, llamada María, falleció a los 93 años de edad en el año 2020. En el caso de mi abuela, de alguna manera mentalmente estábamos preparados. Es más, ella en muchas ocasiones en su oración decía: Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Muerte, ¿por qué no vienes por mí? Ella clamaba, ya no quería seguir en esta tierra. Pero cuando sus días llegaron, todos lo aceptaron. Mi mamá y sus hermanas, o sea, las hijas de mi abuela, de alguna manera sintieron algún tipo de dolor, pero de alguna manera nos resignamos porque había vivido bastante. Después de ella, 14 meses, 15 meses después, lamentablemente fallece mi madre en el año 2021. El coronavirus llegó a Ecuador. Lamentablemente mi hermana salió a trabajar, se contagió y a través de ella todo el grupo familiar nos contagiamos. Recuerdo que mi hermana estuvo 6 días hospitalizada, 2 de mis hermanos estuvieron 2 días cada uno, mi madre estuvo 9 días hospitalizada, incluso yo mismo estuve 5 días hospitalizado. En el caso de mi madre teniendo un desenlace fatal que terminó con su vida. El coronavirus atacó uno de sus pulmones, y días después invadió el otro y no hubo medicación, no hubo tratamiento médico que la pudiera salvar y falleció. Posterior a eso, en el 2024, uno de mis hermanos mayores, el segundo hijo de mi padre, fallece a causa del cáncer. Él, 5 años antes de su fallecimiento, le diagnosticaron cáncer terminal. Él no había hecho caso de los síntomas, el cuerpo es un organismo inteligente, emana síntomas, y él nunca hizo caso y dejó postergar durante años hasta que cuando ya fue, era muy tarde. Le dieron solamente 2 o 3 meses de vida. Sin embargo, él se aferró a Dios. Sintió que había desperdiciado la mayor parte de su vida y dijo, bueno, en algún momento pues mis ojos se cerrarán y cuando los abra estaré ante mi Creador. Y decidió afianzar su comunión con Dios y Dios le regaló 5 años en total. Y finalmente él fallece en marzo del 2024. Entonces, estas son historias familiares cercanas. Yo recuerdo de una misionera que ella me lo contó, por alguna razón me lo contó y me dijo, fui madre de 5 hijos y el menor, el último, falleció siendo bebé. Y ella dijo, mira, yo me resentí contra Dios, hablé contra Dios. Mi esposo y yo éramos misioneros en X lugar creo que era Costa Rica, si no me equivoco. Y yo cumplía, decía, una vez que ya mi hijo murió, entré en un reclamo contra Dios y me ponía, seguía asistiendo a los cultos porque seguía siendo misionera. Mi esposo era el pastor misionero, pero durante 4 meses yo no volví a hablar con Dios. Y lo que sí me llamó la atención es que mi esposo nunca me reclamó, nunca me exigió que leyera o leyera o orara, nada, absolutamente nada. Entré en una depresión terrible por la muerte de mi bebé. Y lo que sí noté 4 meses después fue que mi esposo siempre estuvo pendiente de los 4 hijos que quedaron. Decía siempre, los bañaba, los limpiaba, los preparaba para la escuela, le preparaba los alimentos, iba y los buscaba. Y ahí fue que empecé a valorar y dijo, mira, es verdad, mi hijo se murió, pero todavía me quedan 4. Y nunca mi esposo me ha reclamado nada. Y por ese motivo ella dijo, volvió a acercarse a Dios. Dijo, perdóname Dios, tú tienes tus propósitos, tu razón, ya estoy sin él, pero tengo 4 hijos más. Entonces, la muerte de un familiar querido siempre nos toca. La muerte de un familiar querido nos afecta de alguna manera. Pregunto, ¿alguien aquí ha perdido un familiar querido? A todos de alguna manera, ¿verdad? Pero es mucho más doloroso cuando es un bebé, cuando es un padre o una madre. Uno de los dolores que tengo de la muerte de mi hermano es que debido a que estaba aquí en Estados Unidos y estaba todavía en un proceso migratorio, no pude viajar. Y solamente Dios nos da fortaleza. Algunos consejos que dan especialistas en cómo superar ese dolor. Hay que expresar los sentimientos. No está mal decir que me duele que este familiar querido haya muerto.
Hay que conversarlo con personas, hay que llorar, hay que vivir el duelo, hay que saber que es un mal emocional, pero a la par de eso también hay que comer sano, hay que hacer ejercicios, hay que participar en actividades recreativas, hay que fortalecer nuestra comunión con Dios, hay que orar, hay que meditar, hay que leer la Biblia, tenemos que participar de los cultos, involucrarnos en evangelismo y misiones, interesarnos en los demás y si es posible volver a nuestras actividades cotidianas. La muerte de mi madre nos afectó a todos los hermanos, en este caso sea sus hijos. A mi madre la amamos de diferentes maneras. De repente mi hermano el mayor y el menor un poco más que los demás. Pero quien más sufre la partida o la muerte de mi madre es mi papá. Tuvimos que ser fuertes nosotros para que mi papá no desfalleciera, ya que él es de temperamento flemático y es paciente de diabetes. Entonces no queríamos que él también se nos muriera. Entonces hemos tratado por todos los medios de que él tenga la vida más normal posible. Él va a parques, va a cine, va a teatros, asiste al culto. Hemos tratado de que él tenga la vida más tranquila posible. A veces lo logramos, otras veces no, porque nos damos cuenta que en su subida del nivel de azúcar, sabemos que él internamente está sufriendo. Entonces, la muerte llega a nuestra vida, pero también es parte de nuestro andar en esta vida y hay que saberlo sobrellevar. El segundo principio que quiero transmitir está en el versículo 14 y 15. Dice, el creyente tiene que ser compasivo. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús, al llegar a la orilla, a Betsaida, hizo a un lado su dolor y se interesó en la multitud. Compasión muchas veces es mal traducida y lo ven como lástima, como pena, pero en el diccionario teológico, compasión es un sentimiento profundo que significa sufrir con otra persona, motivando el deseo de aliviar el sufrimiento. También otro diccionario dice que es un sentimiento profundo e interés hacia los demás. Jesús en su predicación enseñaba sobre los principios del reino, sobre la conducta correcta que Dios demanda, enseñaba principios de moralidad, y también hablaba de la eternidad, el cielo y de la gloria futura, pero también se interesaba en el día a día. En este caso dice que sanó a los enfermos a todos los enfermos que estaban en ese lugar fueron sanados. Y hubo otra cosa que parece algo tan cotidiano y tan sencillo. Él se dio cuenta que entre la multitud habían pasado muchas horas y ya empezaban a sentir hambre. Entonces, Jesús mostró su poder y mostró su autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el mundo demoníaco, sobre la naturaleza misma. Jesús, su poder fue mostrado en todas las áreas y en este episodio, en este pasaje bíblico, parece que se presentara en algo tan sencillo como es la alimentación. Aquellos que son padres o que ya somos adultos, sabemos que nosotros podemos pasar sin comer un día, 2 días, pero es duro ver a un niño pidiendo comida y no poder darle. Entonces Jesús en algún momento sintió o vio la necesidad de esa multitud. Se dice que eran 5,000 hombres, pero a eso agréguenle mujeres y niños. Yo calculo que serían más de 15,000 personas en ese momento. Entonces 15,000 personas hambrientas. Entonces Jesús decidió hacer un milagro. Hermanos, nosotros todos aquí hemos atravesado momentos difíciles. Soy ciudadano ecuatoriano, nací en el oriente ecuatoriano y cuando apenas contaba con 2 años de edad, mi padre decide radicarse en la ciudad de Caracas,
Venezuela. En el año 2015 tuvimos la etapa más dura en ámbito de comida y alimentos y medicina en Venezuela. Escaseó el 80% de los alimentos y escaseó el 85% de las medicinas. Fue justo en esa época que decidimos sacar a mi papá y mamá de Ecuador y se radicaron en la ciudad de Quito, Ecuador. Y nosotros mismos empezamos los 5 hermanos o 4 de nosotros empezamos a ir moviéndonos para poder mantenerlos a ellos. Ellos ya se jubilaron y era nuestra responsabilidad mantenerlos. Entonces, el 2015 fue el peor año de nuestra vida. Yo recuerdo que a falta de poder consumir alimentos nacionales, yo tuve que salir 2 veces a la frontera con Brasil y 1 vez a la frontera con Colombia para poder abastecerme de 100 o 120 kilos de comida. Fue una época muy dura. Yo tenía que transitar desde Caracas a la frontera con Brasil 32 horas de ida y 32 horas de vuelta. Y algunos dirán, pero ¿por qué no se fue para Colombia? Había un conflicto político entre Venezuela y Colombia y las fronteras estaban cerradas. Cuando 1 o 2 años después lograron reconciliar esa relación, pude ir a Colombia. Entonces, un kilo de arroz, de azúcar o de cualquier otro producto, de granos, que costaba 15 centavos de dólar o 20 centavos de dólar en Venezuela, en Colombia o en Brasil tenía que pagarlo a $1.10. Entonces se volvió el salario que en la época del presidente Chávez estaba en 400, el salario mensual. Cuando él estaba a punto de morir, lo dejó en 300 mensual. Y cuando Nicolás Maduro asumió el poder en el primer año, logró que el salario llegara a $20. Entonces fue un golpe fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Entonces la baja economía, el comprar alimentos afuera, esa fue una de las peores etapas que vivimos. En mi casa éramos puro adultos, tuvimos que racionar la comida. Recuerdo que yo la mayor parte de mi niñez, mi adolescencia, siempre había comido los 3 platos de comida, desayuno, almuerzo y cena, y de repente hasta un postre. Pero ya para esa época, 2014, 2015, 2016, tuvimos que racionar la comida y solamente comíamos 2 veces por día. Entonces yo sé que de repente lo que se vivió en Venezuela no es nada comparado con otros países. Sé que Honduras, sé que Guatemala, Cuba y otros países han vivido situaciones también muy difíciles. Pero ahora todos hemos atravesado momentos difíciles en el área de comida, pero no solamente en el área de comida, hermanos. También hemos estado ante situaciones, como en el caso de mi hermano, que humanamente es imposible, donde dice, mira, te vamos a dar un tratamiento, pero solamente te quedan 2 o 3 meses de vida. Entonces, ante problemas tan graves como ese, hermanos, tenemos que reconocer que hay problemas como enfermedades, desánimo espiritual, conflicto en el seno familiar, entre esposos, padres e hijos, deudas, desempleo, familias a distancia, hambre, carrera universitaria inconclusa, baja economía, detenidos por la policía y hasta encarcelados, entre otros. He estado visitando algunas iglesias y me han dicho, mira, mi sobrino está detenido en el ICE, al esposo de tal hermana la deportaron. Problemas y problemas. Todos tenemos dificultades, todos tenemos adversidades. Una de las más llamativas es cuando aparentemente en la iglesia vemos comunión, vemos armonía entre los esposos, padres e hijos, pero a veces desconocemos qué es lo que pasa dentro del seno familiar. Yo recuerdo que en una iglesia en Caracas, Venezuela, se me acercó una niña de 6 años y me dijo, mi papá y mi mamá pelean demasiado, se gritan, se insultan. Y yo veía a los padres de ellos cantando, levantando la mano, danzando. Y era contrario, o sea, lo que aparentaban en la iglesia, en el seno familiar, era completamente diferente. Y hay problemas dentro de la familia, hay problemas entre padres e hijos, hay problemas en la pareja. Entonces hay dificultades, todos tenemos algún tipo de dificultad. Ahora, lo que sí es claro que Jesús, al ver una necesidad, tuvo compasión y no se quedó solamente en el problema, sino buscó la manera de ayudar y solucionar en esa situación que era el hambre. ¿Cómo podemos ayudar? Se puede hacer de diferentes formas.
Número 1, involúcrate en algún ministerio. Apoya económicamente evangelismo y misiones. Dona ropa, dona comida, visita a los enfermos. Haz voluntariado incluso en una organización benéfica. Dona sangre, pinta, limpia. Busca la manera de cómo ayudar. La semana pasada la Iglesia Bautista Príncipe de Paz nos invitó a hacer una limpieza general. Los varones siempre nos toca lo más pesado. Pintura de marcación del garaje y limpieza de todo el césped y eliminar completamente la maleza de raíz. Y las hermanas adentro estaban limpiando las oficinas, los baños, las ventanas, en fin. Hermanos, tenemos que buscar la manera de cómo puedo servir a mi prójimo. Y felicito a todos aquellos que se involucran en un ministerio de servicio en la iglesia. Pero si pueden hacer, hagan mucho más. Yo recuerdo que una de las ventajas que tiene Estados Unidos es que tiene un sistema que permite que el banco de comida tenga puntos de distribución. Y ese punto de distribución alivia. ¿Cuántos se han beneficiado de alguna manera del banco de comida? Amén, amén. Yo mismo, en varias ocasiones. Eso ayuda, cubre, no sé, un 40% de nuestra cesta alimenticia. Muy bueno, gracias a Dios por eso. Venezuela no tiene ese sistema, Ecuador tampoco, yo creo que la mayoría de los países latinos no lo tienen. Y estamos en un país bendecido donde podemos acudir a eso. Algunas nacionalidades incluso tienen la tarjeta plástica de alimentación, de ayuda alimenticia. Entonces, qué bueno por eso, saber que Dios a través del gobierno, del banco de comida o a través de fundaciones, donaciones, se logra. Yo recuerdo que hay una fundación que se llama Manos de Cristo, da la mejor alimentación, la alimentación variada con elementos de limpieza o de aseo, está Manos de Cristo. Puntos de entrega de despensa, está la Iglesia Adventista, la Iglesia Príncipe de Paz, incluso hay iglesias que no son cristianas, como son los musulmanes, también tienen centros de comida. Entonces, y si ustedes buscan en internet, busca back food, van a conseguir muchos puntos en diferentes partes de la ciudad. Entonces, aliviar, buscar la manera de ayudar. Y lo que sí me sorprendió es que una vez en la iglesia adventista vi un grupo de gente uniformada de Amazon y me causó curiosidad y le pregunté si eran adventistas o qué papel cumplían. Decía, no tenemos ninguna religión, simplemente hacemos voluntariado. Si la gente inconversa hace voluntariado, cuánto más nosotros los creyentes que podemos llevar mediante nuestras buenas acciones el testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El tercer principio lo voy a dividir en dos versículos. Dice el tercer principio que quiero transmitir es el siguiente. El creyente tiene que pedir la provisión divina. Está del versículo 16 al 21, pero lo voy a dividir en dos partes. Versículos 16 y 17 dice, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Muy bien, otros evangelistas narran que ya Jesús tenía pensado el milagro siguiente que iba a hacer. Simplemente quiso poner a prueba a Felipe y a los demás y le dijo, dile que no busquen comida, denle ustedes de comer. Desde el punto de vista humano era imposible. Consiguieron dice la Biblia que era un niño, un adolescente que andaba con su lunch o su merienda, que constaba de 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Era todo lo que tenían a la mano y era imposible que eso alcanzara para 15,000 personas o más. Pero Jesús, el maestro que había hecho muchos milagros, da una orden, da una instrucción. Inmediatamente los apóstoles objetan y presentan que es un problema imposible de solucionar. Lamentablemente, ¿cuántos de nosotros ante el desafío que Dios nos coloca, ante la visión que Dios nos coloca, inmediatamente decimos, no se puede? No, queremos músicos, queremos cantantes, queremos predicadores, queremos y siempre es, no hay, no se puede, no se consigue, no es fácil formar a alguien así. Siempre tenemos un no
o es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Quiero que se fijen en esto. Juan dice que los panes eran de cebada. Por alguna extraña razón él da el detalle, porque los panes podían ser de cebada o podían ser de trigo. El de cebada es el pan más sencillo, es la materia base más simple, más sencilla, más económica, más común. Entonces, eso fue lo que se le presentó a Jesús. Jesús lo recibe. Entonces, no importa lo que tú consideres que es mínimo, tu destreza, tu habilidad, tu talento, la edad en la que tú estás. No importa lo que tú consideres, mira, si yo tuviera 20 años, si yo tuviera 30 años, mira, ya pasó mi época. No, o sea, no importa la edad, no importa las circunstancias, no importa si tu ofrenda es de $5 o son de 100 o de 1000, no importa. Dios, eso poco que tú estás dispuesto a dar, Dios lo va a utilizar de una manera sorprendente. Y si no me creen, justamente el 28 de noviembre me llegó un boletín. Yo comencé congregándome en la iglesia bautista en Green Hills y todavía me tienen en la lista de miembros y me mandaron una notificación informándome que para este mes de noviembre y diciembre ellos hacen mucha actividad misionera y dijeron, gracias por sus colaboraciones, hemos recaudado $200,000. Pastor, $200,000. Es un dinero que no sé si me alcance la vida para ver, pero ellos han alcanzado $200,000. Entonces, ¿por qué? Porque son más de 1000 miembros y todos aportaron y lograron sumar esa cantidad. Entonces, no importa lo que tú consideres poco, dalo al Señor porque el Señor lo va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? No objetemos como los apóstoles, no digamos no se puede o lo que yo tengo es muy poco o tengo otras situaciones difíciles que atender, no puedo. No, yo también, hermanos, yo tengo responsabilidades. Aunque no estoy casado, aunque no soy padre de hijos, tengo una responsabilidad que es mi padre. Y parece mentira, a veces ayudar a un padre es mucho más costoso que criar un hijo. Entonces, lo cierto es que yo puedo poner miles de excusas para no presentar nada a Dios. Pero Dios Dios no te exige. Mira, si tú ganas el doble o el triple del salario mínimo y das el 10%, estás cumpliendo con Dios. Si ganas un salario mínimo y das el 10%, también estás cumpliendo con Dios, porque Dios es justo. Dios nunca te va a exigir más allá de lo que tú puedas dar. Espero que no les pase lo que le pasó a un joven de la siguiente historia. Este era un joven que estaba así terminando su carrera universitaria y estaba trabajando en el banco. Como él no tenía todavía el título, le ofrecieron un trabajo con salario mínimo y permiso para terminar su carrera. Y él estaba contento, cada vez que recibía su cheque daba el 10% a la iglesia. Cada vez que llegaba su cheque daba el 10% a su iglesia. Y así estuvo por 2 años hasta que finalmente presentó el título, le dieron un mejor cargo y empezó a ganar doble salario mínimo. Ahí sí fue a hablar con el pastor, dijo, mira pastor, cuando yo ganaba el salario mínimo, yo lo daba con alegría. Pero ahora que yo gano doble salario, me cuesta como usted no tiene idea. Por favor, ore por mí. Y el pastor oró, dijo, Padre Celestial, ponle gozo, ponle alegría al joven, dale nuevamente un trabajo de un solo salario para que dé con alegría. Y él se detuvo, dijo, no, pastor, no ore así, gracias, yo prefiero seguir ganando el doble o el triple y yo voy a seguir dando con alegría. Entonces, que no nos pase esto, que no nos duela darle para la obra del Señor. Todos tenemos aquí diferentes economías, diferentes destrezas, diferentes habilidades. A mí me dio mucho gusto, yo fui director del Ministerio de Evangelismo durante 5 años en una iglesia local en Caracas, Venezuela. Eso me permitió recorrer parte de Venezuela, la selva, barrios peligrosos. Una vez a la semana salíamos al bulevar, salíamos a la plaza a compartir el evangelio de diferentes formas. La iglesia era muy dadivosa, nosotros llevamos cientos de ropa, llevamos cientos de kilos de comida, medicina. Durante años continuos hicimos obra por varios puntos de Venezuela. Y gracias a Dios por esa congregación que era tan generosa para que un grupo de 5 o 6 hermanos hiciéramos la obra del Señor. Pero ya se terminó mi tiempo, estuve viajando durante 2 años Venezuela, Colombia y Ecuador por razones ministeriales y laborales. Y en esos 2 años, cuando volví a la iglesia, esa iglesia local,
me dio gusto porque apareció una segunda generación involucrada en evangelismo y misiones. Y a pesar de toda la escasez que había dentro de Venezuela, ellos preparaban 100 arepas rellenas de carne, de pollo, de res o queso, y salían a evangelizar, pero siempre regalando una arepa rellena. Yo me sorprendí y me dio gusto ver que esa segunda generación seguían con la gran comisión de predicar el evangelio y regalar en medio de una necesidad tan fuerte en Venezuela, regalar una arepa. Y eso me dio mucho gusto y felicité a esa nueva generación de evangelistas y misioneros. Y me dio gusto que de alguna manera lo que mi generación hizo influyó positivamente en ellos. Entonces, Dios, tengan por seguro que si te da una visión y una misión, Él te va a respaldar. El versículo 18, el 18 al 21 dice lo siguiente. Él les dijo, traédmelos para acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo, Marcos y Lucas narran que Jesús miró al cielo, presentó la cesta de alimentos y bendijo. Sin embargo, Juan el Evangelista dice que dio gracias. Dio gracias por los alimentos. Yo quiero ver cuántas personas agradecidas hay. Quiero que seamos específicos. Yo agradezco a Dios porque cuando abro mi nevera o veo mi alacena, tengo comida para las siguientes semanas. Doy gracias a Dios porque hace 2 semanas UCIS me emitió el permiso de trabajo y el 20 de diciembre me emiten el número del Seguro Social. Estoy ordenándome poco a poco. ¿Ustedes por qué tienen que dar gracias? Pero todo es muy general, seamos específicos. Yo dije, por mi documentación y por mis alimentos. ¿Ustedes por qué tienen que dar gracias? Un día más de vida. ¿Cuántos gozan de salud? Por la salud. ¿Cuántos tienen esposo o esposa? Querida hermana, permítame decirle que el hombre que tiene a su lado es el regalo de Dios para su vida. Sé que algunas dirán, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo será el regalo del diablo? Entonces, debemos ser agradecidos porque estamos solteros o porque estamos casados o porque estamos en un ministerio o no. Tenemos que estar agradecidos por todas las cosas que Dios nos da. Nosotros cuando somos niños, damos por sentado que los alimentos siempre están. Yo nunca pregunté a mi papá de dónde aparecían los alimentos. Yo simplemente me acercaba a la nevera y ahí había de todo. Papá fue un hombre muy responsable con cada uno de nosotros. Y es por eso que yo me esfuerzo para ser responsable con él. Muchas veces me quedo con un mínimo dinero, pero me quedo tranquilo sabiendo que su nevera está completamente llena. Entonces, esto que parece tan simple como los alimentos, incluso está en la oración modelo que es el Padre Nuestro. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. En Venezuela es distintivo, a nosotros nos dividen como cristianos católicos, Roma, el Papa, y cristianos evangélicos, la Biblia. Entonces, cuando dicen cristianos católicos, hacen referencia a ese grupo, y cuando simplemente dicen cristianos, hacen referencia a nosotros. Y el cristiano en Venezuela, en Ecuador, son los 2 países que más conozco, cuando uno ora en un restaurante, la gente alrededor admira eso, inmediatamente dice, ellos son cristianos. Entonces, y todavía tengo yo la práctica desde que llegué a Estados Unidos, espero nunca perderlo, no importa en qué lugar esté, dar gracias por mis alimentos. Algo tan simple, algo que es cotidiano y tan común en nuestra vida, tenemos que dar gracias. Y si Dios está interesado en nuestra alimentación, ¿cuánto más en otras cosas? ¿Cuánto más en aquellas
preocupaciones, situaciones particulares que tenemos. Si podemos entregarle a Dios una necesidad física, que es alimentos, todo lo demás se lo podemos entregar a Él. Hermanos, tenemos que pedir por provisión divina. Yo siempre le digo a Dios, entre los motivos de oración que yo siempre presento al despertar es: Dios, gracias por un día más de vida. Dios, gracias por la salud. Y Dios, gracias por el trabajo. Porque algunos el trabajo lo ven como una maldición, porque hay compañeros difíciles, hay managers difíciles. Pero hermanos, tener trabajo es una bendición. Estar desempleado es una pena, es una tristeza, causa problemas, causa necesidad. Se nos acumulan las cuentas. Entonces, seamos agradecidos cuando tengamos trabajo. Entonces, queridos hermanos, yo quería transmitir tres principios en esta tarde, ¿verdad? La primera es: el creyente tiene que afrontar el luto. La segunda es: el creyente tiene que ser compasivo. Y tercero, el creyente tiene que pedir la provisión divina. Una de las maneras de grabar, de memorizar, de recordar una predicación es mediante la metodología de la repetición. Entonces yo quiero asegurarme que ustedes prestaron atención a la predicación. Por favor, no me hagan quedar mal con el pastor, ¿verdad? Entonces vamos a repasar y después se lo dejo a ustedes solos. El primer principio es: el creyente tiene que afrontar el luto. La segunda es: el creyente tiene que ser compasivo. Y tercero, el creyente tiene que pedir la provisión divina. Ahora, ustedes solos. El creyente. Segundo. Y tercero. Vamos a repetirlo todos juntos. Principio número 1. El creyente tiene que afrontar el luto. Principio número 2. El creyente tiene que ser compasivo. Y número 3. El creyente tiene que pedir la provisión divina. Ahora sin ayuda, ¿verdad? Porque si no, estamos haciendo trampa. Principio número 1. Principio número 2. Y el principio número 3. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por su atención. Yo me he esforzado toda esta semana porque quería ser de bendición. Pastor, yo estoy seguro que, por no decir todos hemos aprendido algo. Gracias, pastor. Ha sido un privilegio. Vamos a orar para dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, gracias te doy porque a través de la predicación podemos transitar y recordar momentos tristes, pero también momentos de victoria, de alegría. Gracias porque sé que mi mamá está bien. En algún lugar estás. Estás ahí en el cielo, al lado del Padre Celestial. Nunca habrá palabras para decirte lo mucho que te amé. Gracias, Padre Celestial, porque nos das una esperanza. Mamá, te amo. Gracias, Padre Celestial. Discúlpeme. Dios les bendiga. Gracias, pastor.